Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, nos juntamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Rafael, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Esta tarde ya estamos listos para el tema de hoy, que está titulado Jesús como profeta, sacerdote y rey. Bueno, iniciemos entonces. Muy bien. Bueno, vamos a ver que las profecías anunciaban a Jesús principalmente como el Mesías. Y el pueblo de Israel lo esperaba precisamente como el Mesías, el enviado de Dios. Sin embargo, también muchas otras profecías acerca de Jesús lo mencionan como profeta, como sacerdote y como rey. Y ese es el propósito de la plática de hoy, el ver esos oficios que ejerció Jesús en su ministerio. Y son oficios que el pueblo de Israel conocía muy bien desde que fue constituido como pueblo en el desierto, cuando Moisés mismo era el profeta de Dios que hablaba al pueblo de Israel de parte de Dios, cuando su hermano Aarón ejercía el sacerdocio, intercedía por el pueblo de Israel ante Dios, y más adelante en la historia del pueblo de Israel, cuando comenzó a ser liderado por un rey que gobernaba al pueblo. Así es que Jesús es mencionado como el Mesías, pero también es mencionado como profeta, como sacerdote y como rey, porque Jesús en su ministerio ejerció todas esas funciones a la vez. Y voy a comenzar hablando de Jesús como profeta. La función de profeta no es hablar del futuro solamente, aunque a veces así sucede. La función principal de un profeta es exponer o comunicar la voluntad de Dios. Y si bien dentro de esa función de profeta, Jesús mismo habló de los últimos tiempos, de cosas por venir en el futuro, esa no es la función principal, sino es comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Y no necesariamente todo tiene que ser todo lo que acontece en un futuro. Así es que, aunque Jesús hizo predicciones acerca de los últimos tiempos, su misión principal fue mostrarnos la voluntad del Padre a los hombres a través de ese mensaje de salvación. Y no hay profeta más grande que Jesús. Fue quien mejor ha expuesto la voluntad del Padre a los hombres. Siempre en sus respuestas Jesús afirmaba que él era profeta y que él hablaba y enseñaba lo que el Padre le había dicho o lo que le había visto hacer al Padre. El Evangelio de Juan es quien tiene más menciones de Jesús presentándose como profeta y confirmando que hablaba lo que el Padre le había dicho que hablara. Puedo mencionar algunos pasajes como Juan 5:19, y Jesús dice: de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. O sea, nos muestra al Padre y nos muestra la voluntad del Padre. En Juan 14:10, Jesús cuestiona a quienes le escuchaban y dice: ¿no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y dice Jesús: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Y no hay mejor evidencia, digamos, de Jesús como profeta, el comunicarnos exactamente lo que el Padre quería hablarnos como hombres y mostrando las obras que veía hacer al Padre. Esa es la función fidedigna de un profeta.
hablar de parte de Dios lo que Él quiere que escuchemos. Jesús también en el mismo Evangelio de Juan 5:36 dice: yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Dice: y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. Es decir, a través de todas estas declaraciones, Jesús confirmó su oficio, por decirlo así, como profeta. El pueblo de Israel conocía perfectamente estos tres oficios desde su formación, a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y en Jesús, pues se conjugan todos ellos durante su ministerio. Y muchas veces podemos seguir viendo versículos en el Evangelio de Juan 7:15 al 16. Jesús confirma: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, siendo fiel a transmitir lo que el Padre quería hablar a su pueblo. Y el pueblo de Israel tuvo diferentes profetas. Moisés fue uno muy destacado, y después, durante su historia, pues en la Biblia podemos ver a los profetas menores, a los profetas mayores. El propio David escribiendo salmos que profetizan la voluntad de Dios a los hombres. Y sin embargo, el pueblo de Israel estaba esperando a un profeta muy especial prometido por Dios a Moisés desde el antiguo pacto. Y esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, del capítulo 18, 18 y 19, donde Dios habla a Moisés y le hace ver que en un futuro él iba a mandar un profeta que hablara fidedignamente la voluntad del Padre. Ese pasaje dice así, Dios hablando a Moisés, dice: voy a hacer que de entre tus hermanos surja un profeta como tú. Le dice Dios a Moisés, y le dice: pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Desde ese momento, Dios estaba enseñándonos y confirmando que la función de un profeta es comunicar todo lo que Dios ordena que debe de decir. Y así es como estaba anunciando para un futuro levantar un profeta como Moisés. Y dice el versículo 19 de este capítulo 18 de Deuteronomio, dice: yo les pediré cuentas a todos, todo aquel que no atienda sus palabras, las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Y el pueblo de Israel conocía este libro, conocía esta escritura, y aunque durante su historia pudieron saber de otros grandes profetas a través de los escritos, ellos seguían esperando a ese profeta prometido por Dios, y esto se cumplió en Jesús mismo. Así es que ese oficio de profeta, pues no era para cualquier persona, sino sabemos que es para los llamados en Dios y para quien Él escoge. Pero en el caso de el oficio de profeta, pues tenían que tener ciertas características las personas. Desde luego tenían que ser elegido y enviado por Dios. Y claro que pues a un profeta se le respetaba, se le tenía reconocimiento, y muchos aspiraron a ser profetas de Israel sin ser llamados por Dios o sin ser enviados por Él, porque pues les daba voz, les daba presencia, les daba privilegio, les daba estatus. Sin embargo, para ser profeta de Dios tiene que ser elegido y enviado por Dios. Y el Evangelio de Juan es el que menciona muchas veces, cerca de 40 veces, que Jesús fue enviado por Dios respecto al oficio de profeta. Podemos leer un pasaje como ejemplo en Juan 12:49. Jesús dice: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que yo debo decir y de lo que debo hablar.
Y este versículo de Juan 12:49 resume contundentemente lo que es el oficio de profeta que estaba ejerciendo Jesús y que debería de ejercer cualquier otro profeta de Dios. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo de hablar. Todo profeta de Dios tenía que cumplir esta característica. Es decir, tenía que revelar la voluntad de Dios y esa era su función principal. En todos los momentos que Jesús dio testimonio de ser enviado por el Padre y hablar de parte del Padre como profeta, siempre confirmó esto. Jesús decía, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y se destaca en eso el Evangelio de Juan, de Jesús confirmando su oficio, de Jesús enseñando a la gente que sus palabras eran las palabras del Padre y diciéndoles, si me han visto a mí, han visto al Padre, porque les he dicho fielmente lo que Él me dijo que les dijera y les he mostrado lo que Él me dijo que les mostrara. Otra característica del profeta es que tenía que ser infalible, es decir, no podía fallar o equivocarse al hablar de parte de Dios. Y Dios en su palabra reprende el oficio de profeta mal ejercido por muchos, sobre todo en el libro de Jeremías. Y en alguno de los versículos que recuerdo dice, el que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que hable palabra de Dios, que lo haga fielmente. No revuelvan una cosa con otra. Es decir, a veces mucha gente en el oficio de profeta confundía sus sueños o su sentir personal y lo transmitía como si fuese palabra de Dios. Pero Dios siempre fue muy claro en las personas que Él llamaba y designaba como profetas para que hablaran fielmente de su parte. Y hablando de parte de Dios, pues no hay lugar a equivocarse, ¿verdad? La palabra es contundente, la palabra es infalible. Y otro versículo también dice, se conoce que un profeta es profeta de Dios cuando lo que dice se cumple. Y desde luego que a veces ese cumplimiento de lo que habla un profeta de parte de Dios, pues, o incluso un profeta que habla por su propia cuenta, pues a veces no se cumple inmediatamente, pero en su momento, la evidencia de quién es profeta de Dios o no, pues es contundente, porque quien habla de parte de Dios, la palabra que declara, esa se cumple. Y en este oficio, sí, Dios dio un apercibimiento desde el antiguo pacto, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 20 al 22, tiene una palabra muy puntual de parte de Dios, apercibiendo a todo aquel que quisiese ejercer el ejercicio del oficio de profeta por su propia cuenta, sin que Dios le hubiese llamado. Y en ese pasaje de la Escritura, en Deuteronomio 18:20, en adelante, Dios habla y dice, y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, dice Dios, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Era la ley, ¿verdad? Pero podemos sentir en esta palabra de parte de Dios que era contundente, quien ejercía la función de profeta, el hablar fidedignamente lo que Dios decía. Y continúa el versículo 21, dice, tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra proviene o no del Señor? Y el versículo 22 dice Dios, tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen, ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Entonces, ¿en qué se distingue Jesús? Bueno, en que siempre habló de parte de Dios y los mismos discípulos y en su ministerio y posteriormente quienes somos creyentes en el Hijo de Dios, hemos podido ver cómo esas palabras que ha hablado de parte de Dios se han venido cumpliendo. Así es que en ese sentido Jesús es infalible
en su oficio como profeta al hablar de parte de Dios. Y Jesús lo declaró así, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en cuanto a que era profeta o no, Jesús mismo lo confirmó muchas veces durante los días de su vida en esta tierra. Él mismo dio testimonio cuando dijo de sí mismo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, cuando no hizo muchos milagros en su lugar de origen, porque la gente lo conoció antes de su ministerio y dudaba de él. Y Jesús se nombra a sí mismo profeta de Dios y dice, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, haciendo alusión a él mismo y confirmando su oficio como profeta. También Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hablando Jesús en el momento crucial que se acercaba al ir a Jerusalén a festejar la Pascua, y habla de sí mismo diciendo que no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén y que por eso le era necesario ir para allá, aunque sabía que lo buscaban y lo querían detener y lo querían acusar. Jesús habla de sí como profeta y que era necesario estar en Jerusalén. Y también Jesús dijo de sí mismo lo que antes decía en otro versículo, que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Así es que en cuanto a el oficio de profeta de Jesús, él mismo lo confirma. En cuanto a la palabra que nos habló de parte de Dios, mucha de ella está cumplida y mucha está por cumplirse, porque Jesús, el Hijo de Dios, también habló cómo serían los últimos días cuando sus discípulos le preguntaron. Y hay cosas que Jesús habló de parte de Dios durante su ministerio en la tierra que están por cumplirse también. Y esa es nuestra fe en Él. Y hemos podido ver al paso de los años, al leer la Escritura, cómo la palabra que Él ha hablado de parte de Dios se ha cumplido. Así es que no hay duda en el oficio de profeta de Jesús. Y ahora vamos a pasar al siguiente oficio, que es Jesús como sacerdote. Y esto se instituyó el sacerdocio desde que el pueblo de Israel andaba en el desierto y se designó a Aarón, el hermano de Moisés, para que fuera el sacerdote con su familia en el tabernáculo. ¿Y cuál es el oficio de un sacerdote? Bueno, es interceder por el pueblo ante Dios, siempre en favor del pueblo. Y desde el Antiguo Testamento se estableció esa función. Aarón era quien se ungió o se constituyó como sumo sacerdote y también sus hijos. Y después ese oficio fue compartido con la tribu de Leví, el sacerdocio. Muchos servían en el templo de la tribu de Leví, pero de ahí también se tomaban personas para ejercer el sacerdocio. Y bueno, quien era el sumo sacerdote era el que una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer la expiación por los pecados del pueblo. Y desde luego que ese sumo sacerdote como humano, antes que entrar al lugar santísimo, pues tenía él mismo que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y ya después de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, pues ya ofrecía el sacrificio por el perdón de pecados para el pueblo. Y era el que entraba al lugar santísimo una vez al año y tenía que ser en una condición de santidad y de humildad, que hubo sumos sacerdotes que ahí mismo murieron en el lugar santísimo y era necesario estar en una condición correcta en ese lugar tan santo delante de Dios. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, nos habla del sacerdocio de Jesús. Nos habla de este oficio del sacerdocio y nos dice la diferencia entre un sacerdote elegido de entre los hombres y el oficio de sacerdote ejercido por Jesús.
Y dice así esta porción de la Escritura en Hebreos 5, a partir del versículo 1, dice: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ese es el versículo. Hebreos 5:1 es el que define el oficio de sacerdote. Y también menciona algunas otras características. Dice: y debe mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Habla de un hombre ejerciendo el oficio de sacerdote. Dice: por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar ese honor por cuenta propia, dice el versículo 4 de Hebreos 5. Nadie puede tomar ese honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como es el caso de Aarón. Es decir, así como similar al oficio de profeta, el oficio de sacerdote, pues es un llamamiento de Dios, y pues a veces se antoja, ¿verdad? Por el honor y el privilegio que es hacer eso, pero es Dios quien tiene que llamar a ejercer ese oficio. Y en el caso del sacerdocio que Jesús ejerció por nosotros, aunque vivió en esta tierra como hombre, él tuvo una vida santa, libre de pecado. Así es que Jesús no tuvo que hacer sacrificio por sus propios pecados, porque no cometió ninguno, pero sí ofreció su propia vida en sacrificio por el pecado de nosotros, por el precio de nuestro pecado. Y así, emulando o representando lo que era una sombra en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento el sacerdocio de Jesús nos hace un símil. El sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, se despojaba de la vestidura tan majestuosa, el pectoral con las piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel, y el éfod, se despojaba de ellos y quedaba solo en el traje de lino, humilde y limpio y santo, para presentarse al lugar santísimo. Y Jesús, en su entrega, en su sacrificio mismo por nosotros, intercediendo como sacerdote ante Dios, él se despoja de su divinidad. Algo semejante al despojarse un sacerdote de sus vestiduras majestuosas, podemos ver que Jesús se despojó de esa divinidad y no tuvo apego a ser Dios y conservar esa postura, sino que se hizo hombre y pues se entregó por nosotros. Esto lo podemos ver en Filipenses, dice: siendo en forma de Dios. Filipenses 2, 6 al 8 dice: Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Esa acción de Jesús representa mucho lo que fue una sombra en el Antiguo Testamento del sacerdote despojándose de su gloria con las vestiduras tan especiales que utilizaba para entrar al lugar santísimo. Ahora, sí hay algo importante que aclarar en el oficio de sacerdote de Jesús. Ya vimos que quienes ejercían el sacerdocio eran de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Sin embargo, Jesús es de la tribu de Judá. Y el sacerdocio que ejerció Jesús se ha llamado del orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, Melquisedec se presentó delante de Abraham cuando Abraham derrotó a los reyes, peleando contra ellos para rescatar a su sobrino Lot. Y Abraham conoció a Melquisedec y le entregó los diezmos, dice la Escritura. Y permítanme, voy a buscar ese pasaje. Dice que le entregó los diezmos. Y este Melquisedec dice que no tenía genealogía,
su genealogía no tenía principio ni fin, y pues es un sacerdocio divino dado por el mismo Jesús. Dice Hebreos 5 y 6, dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. O sea, Dios mismo lo hizo sumo sacerdote. Y en otro lugar, dice Hebreos 5:6, en otro lugar también dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, Melquisedec significa rey de justicia, significa rey de paz. Dice Hebreos 7:3, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio, ni si tuvo fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote eterno. Y a Jesús se le menciona que su sacerdocio, el que ejerció, es del orden de Melquisedec, un orden divino, y eso lo diferencia del sacerdocio que se ejerció en el pueblo de Israel por Aarón, su familia y la tribu de Leví. Así es que eso es importante mencionarlo. Y el sacerdocio de Cristo, pues, puso fin al sacerdocio del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento era necesario presentar cada año la expiación de los pecados, pero Jesús, una sola vez y para siempre, se ofreció como sacrificio él mismo por el perdón de nuestros pecados, y ya no es necesario estar repitiendo eso cada año. Así es que eso vino a ser el oficio de sacerdote de Jesús mucho más excelente en beneficio de nosotros, y nos reconcilió con Dios. Y bueno, ya vamos llegando al final de este tiempo, así es que voy a hablar de Jesús como rey. Y también al pueblo de Israel se le anunció que Dios le anunció que tendría un descendiente del linaje de David, cuyo reinado sería eterno. Se habla de un rey eterno del linaje de David. El segundo libro de Samuel 7:12 y 13 dice que afirmaré su trono para siempre. Y el libro de Isaías en el capítulo 9, del 6 al 7, cuando habla del nacimiento de Jesús, dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es concedido, sobre sus hombros llevará el principado, su nombre será consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, la extensión de su imperio y la paz de él no tendrán límite. Reinarán sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará la justicia y el derecho desde ahora y para siempre, declarando a Jesús como el Señor. Y dice, esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. El Evangelio de Lucas también, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, dice que el Señor le dará el trono de David, su padre. Y se declara a Jesús como el rey justo, el rey puesto por Dios. Incluso en Apocalipsis se menciona a Jesús como rey. Dice, justos y verdaderos son tus caminos, rey de las naciones. Sin embargo, hay que anotar algo importante. El reinado de Jesús como rey fue inaugurado en su venida a esta tierra, en su ministerio, pero ese reinado todavía no ha sido instaurado en la tierra. Será un reinado que sea aquí mismo en la tierra durante un periodo ya determinado, 1000 años mencionados en la Escritura, y ha sido declarado ya su reinado, pero todavía no ha sido instituido. Así es que ese reinado ya comenzó en muchos de los corazones de nosotros al reconocerlo como el rey de nuestra vida. Así es que, ¿cómo puedo resumir el tema de hoy? Puedo decir lo siguiente de Jesús como Mesías, ejerciendo los oficios de profeta, sacerdote y rey. Puedo decir lo siguiente, en lugar de Moisés, ahora Jesús como profeta nos habla de parte de Dios. En lugar de Aarón, ahora Jesús intercede como sacerdote
a la diestra del Padre, porque así dice la Escritura, que está sentado a su diestra, intercediendo por nosotros. Ese es el sacerdocio de que hoy ejerce Jesús en lugar de Aarón, como lo hizo antes. Y en lugar de David, ahora Jesús es un rey eterno y su reino será instaurado en esta tierra. Y bueno, sé que media hora es un tiempo corto para poder expresar toda la grandeza y la gloria de Jesús, de poder ejercer durante su ministerio todos estos oficios juntos, pero solo en Él se ha dado esto por ser el Hijo de Dios. Y hasta aquí terminamos el tema de hoy. Muchas gracias por estar aquí atentos, quienes están escuchando la plática y quienes la escucharán después en el video. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.